Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy, pero muy bien. ¿Cómo está Andrés, Alex, Carolina, Marcelo, Luis? ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están? Perfecto, vamos todos. Bueno, como vimos la jornada de hoy, una jornada que replica lo que pasó el día viernes, donde terminamos la semana con bastante movimiento alcista, se replica el día de hoy. En este caso, lo que es tecnología de la información, por ejemplo, subiendo un 1,6%, comunicación y servicios un 4,3% en la jornada, lo que suma en total un 1,48%. ¿Qué fue lo que estuvo bastante rezagado en la jornada de hoy? Bueno, salud, que sabemos que tres tipos de cosas, incluyendo lo que son financieras, em, por lo general van a estar positivos cuando el mercado tiene bastante dolor, digámoslo, bastante estrés, y cuando el mercado está más tranquilo o hay más confianza, suben el resto de sectores y estos se quedan un poco más rezagados que son un poquito más utilizados como por refugio y cosas así, ¿ya? De por sí, aún así, no fueron grandes caídas, a excepción de energía, que en este caso son más que nada sectores relacionados al petróleo, que evidentemente fueron a caer en la jornada de hoy, ¿ya? Hoy día vimos caídas del petróleo por debajo de los 80, lo cual bastante bueno, así que jornada bastante positiva para los mercados en general. Bueno, pasando a hablar directamente de qué fue lo que más se movió el día en el mercado, también comentándoles lo que se lanzó de manera demo, beta, digámoslo de esa manera. El día viernes fue esta plataforma donde usted puede traquear la información del mercado, usted puede buscar por ticker, no sé cuántas compras hay de opciones de Nvidia, si están más comprados, más vendidos. Más que nada, no está traqueando todo el pool de posiciones que haces a nivel mundial, sino que las alertas que tienen más peso, digamos, como ejemplo, si estamos comprando siempre 500 y un día sale uno y compra 1 millón, bueno, por algo está pasando, algo sabe esa persona, ¿ya? Tampoco sabemos quién la está comprando ni quién es, pero bueno, son cosas que tenemos que ir desarrollando más adelante, como por ejemplo ver los movimientos de los congresistas, por ejemplo Nancy Pelosi, que también siempre hace grandes movimientos, y ver cómo se va moviendo su cartera y si podemos también copiar por ahí, ¿ya? Em, bueno, acá por ejemplo lo que más se movió el día de hoy en cuanto a premium fue, bueno, semiconductores, tecnología y ETF fue lo que más se movió el día de hoy. En este caso los semiconductores fue lo que más se llevó dinero, ¿ya? Entre las opciones más destacadas, en este caso tenemos Intel, por ejemplo, usted puede ahí seleccionar e ir hacia la posición. Amazon, entre otras, bueno, entre las más movidas en la jornada de hoy, pero Intel, si se encuentra, tuvo harto peso, harto movimiento. Eso quiere decir que puede tener bastante apoyo. Si uno lo va a ver por acá, por ejemplo, lo puede buscar posición por posición. Y bueno, podemos ir cargando ahí un poco el posicionamiento de la empresa. Me carga un poco, se bueno cargar un poco la posición, pero acá aparece un poco más de información de qué es lo que se está haciendo, si están comprando más, si están vendiendo más. Y bueno, aquí hay un pequeño resumen de lo que podemos ir viendo, ¿ya? Aquí está bastante 50 y 50 casi, pero bueno, más que nada se puede dar un panorama de lo que se está pasando con la posición. Si están comprando más, si están vendiendo más y cuánto es lo que se está comprando, ¿ya? En este caso, las más destacadas son las que están en naranjo y ahí usted puede ir filtrando a ver si encuentra posiciones interesantes. Bueno, pero no nos desviamos del tema. Lo que me interesaba era mostrarles justamente cómo se veía el mercado. Bueno, vamos a ir un poquito más abajo aquí. Acá, aquí te muestra todo. Cómo se veía el mercado el día de hoy, cuáles fueron los sectores que más se movieron, en este caso semiconductores y tecnología, ¿ya? Para tenerlo en consideración, que fue lo que empujó al mercado el día de hoy. Bueno, también ustedes saben que me gusta siempre hablar de estadística, un poco cómo se vienen los próximos días, los próximos meses, a ver si son algo alentadores o un poquito dolorosos todavía o con volatilidad en el mercado, ¿ya? Bueno, acá tenemos justamente información de Goldman Sachs que nos muestra que en los años de elecciones de medio término, si se dan cuenta, en este caso el ciclo presidencial de 2 años, desde 1930 a 2022, ha tenido un agosto y septiembre bastante negativo, seguido de octubre, noviembre y diciembre con grandes rentabilidades, concentrándose mucho en octubre y noviembre, donde tenemos rentabilidades sobre el 2% mensual, ¿ya? Septiembre, por lo general, sabemos que los mercados no es un mes muy positivo, y en este caso tiende a ser negativo tanto en elección de medio término como en años normales, ¿ya? Eso más que nada para que tengan en consideración un poco de estadística de ciclos de 2 años, que son las elecciones de medio término. Bueno, acá también es importante estarles mostrando lo que hace el SP500 en años de elección de medio término. Si usted se da cuenta que ya dice 2026, 2022, 2018, 2014, 2010, y en ese caso es porque está justamente para los años de medio término, ¿ya? En este caso, si se dan cuenta, agosto y septiembre tienden a ser meses bastante o marcados históricamente negativos, si se dan cuenta.
Usted se da cuenta que en cantidad no son tantos, si se dan cuenta, ¿ya? No son tantos meses que son negativos, pero cuando son negativos son bastante feos los negativos. Estoy hablando del 74, un -9, después pasamos al 90, que es un -9 también, el 98, que es un -14, el 2010 un -4 y el 2022 un -4 igual, ¿ya? Entonces son bastante negativos cuando tenemos años que son en contra del mercado, ¿ya? Y también septiembre tiende a ser un mes bastante negativo, aquí ya más en cuanto a cantidad, y porque la negatividad es de un menos 0,57%, ya menos del 1%, pero aún así tiende a ser bastante negativo, ¿ya? Eso es el SP 500. Si nos vamos también a lo que respecta a el Nasdaq, si se dan cuenta, agosto tiende a ser negativo, un -2% en años de elecciones de medio término, versus septiembre, que es positivo con un 1,76% de rentabilidad, ¿ya? A diferencia acá, si se dan cuenta, cuando septiembre es negativo, si bien tiende a ser negativo en bastantes veces, se puede ver acá, cuando es positivo es bastante fuerte la positividad. Entonces eso hace que tenga como una ponderación positiva de 1,76, ¿ya? Bueno, los demás meses tienden a ser bastante positivos, a excepción de diciembre, pero por lo menos acá Nasdaq nos muestra esta estadística, ¿ya? Así que, bueno, no tenemos por lo menos un mes alentador en lo que respecta al SP 500, pero por lo menos en Nasdaq puede ser un poquito más alentador la cosa, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a estadística un poquito, revisar un poco la data, esto está directamente desde la terminal de Bloomberg, así que hay información fresquita. Bueno, también un poquito hablando de qué está pasando con Estados Unidos e Irán, qué está pasando entre el conflicto que hemos podido ver el fin de semana. Si bien está un poco desconectado de lo que ha sucedido, porque quizás ya no hay tanta, o no hay nueva información de cosas más, que hay una escalada muy grande en esto. Lo que sí es cierto es que, de cierta manera, Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que están llegando a acuerdos, que están hablando, que van a comenzar a hablar mañana por la tarde, por ejemplo, que se decía el día de hoy. Pero por otra parte, de parte de Irán dicen que no hay ninguna negociación y que finalmente el estrecho de Hormuz está cerrado y que solamente han hablado con Omán sobre esto, ¿ya? Más que nada en eso se ha mantenido la cosa, y la pregunta aquí que surge es, bueno, si sigue el estrecho de Hormuz cerrado y no hay comunicación, uno dice que sí, el otro dice que no, ¿por qué baja el petróleo? ¿Por qué está bajando? Porque hemos visto una caída de un 7% en la mañana, un 8% que vemos por acá también, estaba en $80 el barril, entonces era una caída bastante importante. Y claro, no había tránsito, ¿por qué estaba todo cerrado? Bueno, ¿por qué caía en este caso? Más que nada porque la prima de riesgo geopolítico, que era justamente esta escalada en los ataques, de que realmente no iban a llegar a acuerdos, se fue mitigando a medida que Trump comenzó a hablar que sí estaban conversando, sí estaban dialogando, ¿ya? Entonces, esa ha sido un poco la postura durante el último tiempo, donde también él suspendió ataques, por ejemplo, el fin de semana, ataques aéreos que tenían destinados directamente para Irán. Entonces, como esa narrativa de ir cediendo un poco ha hecho calmar un poco, en este caso, el petróleo, y hemos tenido buena noticia en este caso para la inflación en general. Cayendo el petróleo es bastante importante que veamos esta implicancia directamente en el PCE o en el IPC, ¿ya? Bueno, esto más que nada noticia de lo que sucedió o lo que venía sucediendo durante el fin de semana, un poquito de actualización de cómo está, si bien es un poquito más complejo el panorama, en cuanto a lo que respecta a nuestro acontecer geopolítico y lo que nos importa a nosotros, está bastante al dente esto. Ya hay que estarlo constantemente monitoreando e ir viendo si es que realmente tenemos jugadas relevantes acá o no. O sea, lo más importante es saber si se va a abrir, si hay diálogos nuevamente, si puede pasar con libre, o sea, sin tener que pedirle permiso a nadie y esté todo en orden. Bueno, eso tenemos que irlo viendo a medida que va pasando el tiempo. Pero en este caso, lo que nos interesa a nosotros es que mientras haya el diálogo, probablemente vamos a tener bastantes bonanzas en una baja del petróleo, ¿ya? Bueno, acá quería mostrarles antes de... Bueno, hemos tenido durante el año 2026, si se dan cuenta, un junio negativo y también un julio negativo, ¿ya? Entonces, son coincidencias que se van dando en el tiempo, que hemos tenido bastante veces en las que esto ha pasado, pero lo más importante de esto es que una vez que el resto del año, o sea, después de que esto sucede, ¿cómo es el resto del año? En este caso, hay pocos meses o pocos años donde esto ha sido bastante positivo para el mercado,
y eso ha sido el 63, por ejemplo, el 69, le tenemos el 82 con un 31% de retorno luego de esto, el 2007 y bueno, no sabemos cómo va a terminar este año, ¿ya? Em, en lo personal, y esto ya es posicionándonos un poquito a cómo terminará el año, estamos hablando de que estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre y queda la verdad nada para terminar el año. Estamos hablando en cuanto a temas económicos, sé que faltan muchos meses todavía, pero no hay mucho que se pueda hacer de aquí en adelante. Es decir, em, todo apuntaría a que estamos cada vez más cerca de esta elección de medio término y por ende no pueden haber errores estratégicos dentro de la administración Trump. Estoy hablando justamente de lo que puede ocurrir con Irán, por ejemplo, con lo que va a pasar con la bolsa, con lo que puede pasar con el IPC y evidentemente no se pueden permitir esas fallas a medida que se va acercando esta elección. ¿Por qué? Porque si no pierden escaños en el Congreso, y al perder escaños en el Congreso, Trump no puede hacer lo que él quiere hacer en el país. Entonces, bueno, es una situación que tiende a ser favorable para nosotros porque, digamos, como que Trump está obligado a poner carita sonriente y decir que sí a cosas que quizás no está muy de acuerdo. Y eso no porque él quiera, sino que porque tiene que hacerlo justamente por esta elección de medio término. Si bien lo que hemos visto en cuanto a estadística no es muy positivo para la elección de medio término, siempre tienden a ser años bastante complicados. De momento no tienen mucho más que aflojar. Estamos hablando de que el elástico está está muy estirado y cualquier error puede hacer que ese elástico se quiebre y bueno se podría ganar bastante mala reputación en ese sentido Trump y es justamente lo que no quiere. Entonces, bueno, esto más que nada estadística que nos encontramos justamente en un año bastante complejo donde podemos evidenciar que no va a ser fácil el resto de año que nos queda, pero pareciera ser que todo está en pro de que debe, digamos, como hacer el bien Trump, es decir, como el bien de la bolsa, el bien de todo el comercio estadounidense. Recuerden también que gran parte de los fondos soberanos estadounidenses, estamos hablando de los fondos de pensiones, bonos y todo el tema, están puestos en el mercado estadounidense. Por ende, la sensación de ir perdiendo en la cuenta, de tener la cuenta negativa en cuanto a las acciones se habla, llegando a la acción de medio término también hace que la gente se sienta que la política no está favoreciendo justamente sus carteras y por ende eso también se siente y se toma como un factor de votación. Entonces, bueno, son cosas que son solamente especulaciones, no estamos hablando de nada en concreto, pero son cosas que tenemos que ir evidenciando de aquí en adelante, ¿ya? Así que bueno, esto de estadística, desafortunadamente no está de nuestro lado o no tiende a ser positiva para nosotros, pero es importante estarlas repasando. Bueno, no sé si verlo esto ahora, lo veo después. Dame un segundito, porque esto quiero verlo después con ustedes, cuando veamos gráficos. Bueno, acá lo más relevante, y esto ya como noticia alentadora para comenzar justamente a ver cómo se viene la semana, qué esperar con los gráficos y cosas así. Yo les mencioné bueno, el día de hoy, lo vimos recién, que el día viernes habíamos tenido una gran ocupación, por ejemplo, de compras en ETF y en tecnología. Hoy en día la que se llevó todas las miradas en este caso fue los semiconductores, ¿ya? Entonces, bueno, acá en cuanto a tecnología y semiconductores fueron los líderes de la jornada. Y acá se puede ver, por ejemplo, esto es una información directamente de terminales si no me equivoco, esto Goldman Sachs. Dice, los fondos de cobertura compraron acciones tecnológicas la semana pasada al ritmo más rápido desde diciembre de 2022. Si uno va a ver por acá, se puede dar cuenta cómo fueron comprando posiciones, en este caso de compra, en acciones tecnológicas a un ritmo muy acelerado, es decir, que estaban muy baratas y evidentemente iniciaron ciertas compras, ¿ya? Nosotros también hicimos compra, en este caso solamente compramos Meta, lo cual tuvo una muy buena rentabilidad. Y bueno, me imagino que más de alguno habrá promediado alguna posición en este sentido. Me gustaba mucho Meta en 530, lo encontraba a un precio regaladísimo. Y nada, pues igual para primera posición yo tenía precio en 600 también, tenía precio en 580 muchas acciones, pero 530 era para mí un regalo, entonces aprovechó justamente esa pasada que la compartimos el día jueves o miércoles, si no me equivoco, ¿ya? Bueno, esto también apoya justamente esta dinámica de inversión, ¿ya? Y aquí también, chiquillos, quiero que también se hagan un poco aquí la introspección de el cómo se sintieron esas semanas que veían las cuentas negativas o que veían que la posición caía y que el mercado justamente estaba dando digamos, como estas entradas, pero muchas veces el miedo paraliza y no tomas acción con respecto a ello, ¿ya? Aquí el entender las dinámicas de inversiones detrás, entender en qué estás invirtiendo, por ejemplo, no sé, si no entiendes lo que hace A o I, por ejemplo, si no entiendes lo que hace Micron,
Bueno, ingresa a empresas como, por ejemplo, no sé, JP Morgan, Bank of America, en Visa, por ejemplo, o en Coca-Cola, que también son empresas que dan tremendo rendimiento. Tecnología, por ejemplo, puede ser Meta, Microsoft, no sé, Amazon también, tremenda empresa, que si uno entiende el negocio de realmente lo que hacen, por más que ellos presenten un trimestre negativo, puede ser, o dos trimestres negativos, no quiere decir que todo se va a ir abajo. O sea, la empresa puede tener ciertos periodos negativos en los cuales va a tener que repuntar, tener un cambio de dirección, pero entender el negocio es la clave para para entender justamente que esos negocios no se van a acabar de la noche a la mañana. No es lo mismo estar invirtiendo en una empresa, no sé, que sea de entretenimiento, como por ejemplo puede ser Netflix o Duolingo, perdón, Duolingo de educación, o como Netflix en este caso, y compararla con una empresa financiera, que son dos cosas completamente distintas y obviamente tienen rendimientos completamente distintos. Entonces, las dinámicas son completamente distintas para poder invertir y cuando uno entiende el negocio, de que el negocio puede perdurar en el tiempo, a pesar de que tenga rendimientos negativos un tiempo, la verdad es que da un poco lo mismo. Entender un poco la dinámica de inversión detrás de cada empresa es lo importante al momento de estar invirtiendo. Así que justamente la pregunta, porque me surgieron varias preguntas el fin de semana, donde, oye, Cristian, ¿por qué recomendaste comprar Meta? ¿O por qué compramos estas posiciones que justamente en la caída se estaban cayendo? Bueno, nosotros en la caída tampoco vamos a ver cuándo va a ser el último pip en el cual se va a devolver la posición y vamos a volver al alza. Ya, eso nunca lo va a saber uno. Pero es importante entender los ciclos también de las empresas. Las empresas no van a subir infinitamente a máximo histórico. O sea, cuando está en máximo, evidentemente va a terminar de subir y va a caer un 20%, un 30%, o como le pasó a Micron, que puede caer bastante. Pero es entender el ciclo también, es decir, que no todo va a subir infinitamente. Y tampoco yo por eso entraba, por ejemplo, en Micron cuando estaba en niveles de máximo histórico. Fuimos entrando en la caída, o en, por ejemplo, en el ETF de RAM, por ejemplo, porque evidentemente esos eran los precios que misma como van a entrar. Entonces era ideal estar buscando precios en la caída porque si bien el negocio no se va a acabar, los números en los cuales podíamos estar comprando, que no estábamos comprando en máximo, sino que en la caída, me parecían mucho más razonables que estar comprando en números completamente exagerados, ¿ya? Entonces, bueno, más que nada entender esas dinámicas te dan un poco más de tranquilidad y entender un poco lo que uno hace, ¿ya? Y también esto, acompañarlo de lo que hacen también los grandes capitales, que nosotros no movemos el mercado, sino que lo mueven ellos. Entender lo que hacen estos grandes portafolios también nos da bastante ayuda. Si ellos están comprando tecnología a un ritmo muy acelerado, bueno, qué bueno que nosotros también lo hicimos aquel día. Entonces, también esto nos ayuda a confirmar un poco la tesis. Bueno, pasemos a ver qué se nos viene en la semana, chiquillos, cómo se viene esta semanita. Partimos ya con datos de manufactura PMI. Bueno, en este caso, no se tradujo acá, pero bueno, ahí sí, ahí sí. Bueno, a las 10 de la mañana tuvimos datos de fabricación, PMI y ISM. Ya en este caso sabemos que son los PMI, encuestas gerentes de compra, en este caso, de empresas de manufactura. Y bueno, estamos sobre indicador 50, lo cual es bueno de por sí, así que un buen dato en primera instancia. Si queremos ser más ínfimo en este caso, lo importante es que subimos de 54 a 55,6, lo cual me muestra una mejora en la industria, o en este caso mejora en los números o mejora en el rendimiento. Por parte de los precios de fabricación del ISM, en este caso, que es cuánto han aumentado los precios, también indica un alza del 70 al 71,1%, puntos básicos en este caso. También es un punto importante, pero no es un dato que va a impactar directamente al mercado en general. Ya en este caso se han subido los precios. En cuanto al gasto de construcción, ha disminuido, bueno, ha aumentado en este caso perdón, disminuyó del 0% al menos 0,1%. Se espera un alza del 0,2%. Vamos al día martes. Bueno, el día martes tenemos ofertas de trabajo George, y en este caso, un dato que siempre sale en las primeras sesiones del mes en este caso. Esperamos que salgan bastante buenos. Se esperaba una baja de 7,59 a 7,44, dato que se ve bastante mermado. Y bueno, no hay más datos relevantes en la jornada, no son datos de tanta implicancia y tanto impacto para el mercado, así que no vale la pena estarlos mencionando. Miércoles 5 de agosto tenemos cambio en pleno agrícola, cae de 98K a 68K, mal dato. Recordemos que este es el dato de la ponderación anterior, así que no es un dato
que vaya a tener tanta implicancia en el mercado, pero sí es un dato que da como ciertas luces, como oye, mucho ojo acá, si esto puede salir igual, la verdad es que no es nada bueno. Bueno, ese mismo día a las 10 de la mañana tenemos PMI de servicio, lo cual también es importante. Se espera un aumento del 54 a 54,5. Recordemos que servicio es lo más relevante dentro de la economía estadounidense porque representa cerca del 60% del PIB estadounidense, ¿ya? Aquí, como bien dice, encuesta a unos 300 gerentes de compras que pide que se encueste califiquen niveles relativos de condiciones comerciales, incluyendo empleo, producción, pedidos, precios, proveedores e inventario, ¿ya? Más que nada para ir viendo cómo está la industria, si ellos ven que es favorable para el futuro o no es favorable. Bueno, entramos al día jueves 6 de agosto. Hasta el momento, semana me parece tranquila. Si bien hay datos, no son datos tan potentes hasta el momento. Bueno, llegamos al día jueves 6 de agosto y tenemos, como siempre, como cada día jueves, las solicitudes de desempleo, que se espera que aumenten ligeramente de 197K a 203K, así que no hay mucho que ahondar acá. Sigue en el rango bastante tranquilo, no hay de qué preocuparse. Recordemos que recién vamos a entrar en cosas preocupantes cuando sean sobre 220 o algo por el estilo, pero si se dan cuenta, y vamos a ver, por ejemplo, esto 2026 solamente, si vamos a ver, por ejemplo, para atrás, estar en rangos actuales es bastante normal y tranquilo, ¿ya? Cuando ya entramos en 220, 230, incluso 240, ya estamos en rango un poquito preocupante y hay que estar empezando a mirar un poco más qué está pasando. Si, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho el año pasado que hubieron también inundaciones, huracanes en Estados Unidos y en esa semana habían pic, por ejemplo, de solicitudes de desempleo porque obviamente las empresas, no sé, estaban destruidas, no podía la gente ir a trabajar y por ende solicitaba su seguro de cesantía, ¿ya? Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Se espera un leve aumento, pero nada preocupante, así que tampoco es algo de lo que haya que estar preocupado, ¿ya? Recuerden que esta impresión de los datos que es bastante impactante va a surgir cuando tenemos datos que no son esperados. Por ejemplo, no sé, sale 220K de los 203 que se esperaban. Eso sí es un dato bastante impactante. O sale 180K o 150K. Eso sí es un dato que impacta el mercado porque no se estaba pensando en eso. O sea, algo pasó, hay un cálculo errado y bueno, eso puede llevar a otro tipo de fallo, ¿ya? Bueno, eso día jueves 6 de agosto, un día a mi parecer bastante tranquilo también. Y llegamos al día más movido de la semana, estamos hablando del día viernes 7 de agosto, donde a las 8:30 de la mañana tenemos en este caso la tasa de desempleo en Estados Unidos, donde se espera que se mantenga en el rango actual del 4,2%, ¿ya? También tenemos cambio de empleo en agrícola, este caso se espera que aumente del 57K a 85K, lo cual sería un buen dato. Y en cuanto a promedio de ganancias por hora, se espera que se mantenga en el rango actual de 0,3%, ¿ya? Si salen los datos como se espera, y yo creo que en este caso la tasa de desempleo puede incluso salir 4,1 o 4%, no he visto en los datos que han salido durante el último mes, no se ha visto mermado el desempleo, ¿ya? Este cambio de empleo en agrícola, es decir, que haya más disponibilidad de empleos en trabajos que no son agrícolas es bastante importante porque esto ha venido a la baja en el último tiempo. Si uno va a ver, por ejemplo, acá, no quiero, vamos a medirlo, por ejemplo, en 2026 solamente. Vean, miren, el dato anterior se esperaban 114K y salieron 57K. Fue realmente un dato bastante desolador, no fue un buen dato, ¿ya? Eso no es bueno cuando tenemos presiones, por ejemplo, por parte de la inflación y por parte del desempleo. Hoy en día sabemos que el desempleo no es un problema, ¿ya? Pero en este caso no por ello no hay que estarlo no mirando, así que siempre hay que estar pendiente de él. Pero en este caso, en el desempleo que salga a 4,2% no es ningún problema para el mercado y sería algo más de lo que ya se esperaba, o sea, no es algo tan chocante, ¿ya? Así que mucho ojo también con este dato, pero a mi parecer lo más relevante del día, o de la semana, en este caso viene siendo día viernes, con cambio de empleo agrícola, que ese dato sale bastante bueno, y tasa de desempleo que puede salir 4,1 o 4%. ¿Ya? Eso con la semana, chiquillos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Me comentan aquí en el chat? Los leo, los leo. Chill con los números rojos confiando en nuestra estrategia de inversión. Exactamente, Carolina, exactamente. Cuando uno tiene empresas buenas, la verdad, es cosa de tiempo. Es cosa de que se regularice el mercado, tome la tendencia nuevamente y continúe, ¿ya?
Hemos pasado por esto, aquí quizás los más antiguos pueden dar esa experiencia, pero hemos pasado, por ejemplo, cuando salió DeepSeek y todos creían que Nvidia se iba a caer a 50, efectivamente cayó a 90, 80, pero era casi imposible que el negocio Nvidia pudiese desaparecer. Entonces, ver esos tremendos descuentos de un 40% de la posición eh, es realmente pensar en qué nivel de locura se pueden encontrar los inversionistas que creen que realmente esto se va a acabar. O sea, no sé, por parte de, no sé, Enedis, por ejemplo. No creo que deje de ser la empresa NeoCloud que es. O sea, no, tiene muchos contratos porque se están trabajando. Está todo muy en auge en Estados Unidos con data center. Finalmente, las empresas que construyan más data center y que los puedan ofrecer de mejor manera son las que van a ganar finalmente esta carrera, pero hay cuellos de botella, por ejemplo, de energía, de chips, que no se pueden cumplir, pero bueno, son cosas que van a ir surgiendo más adelante. Nada supera marzo 2025, dice por acá María Salazar, exactamente. Exactamente. Y nada, realmente es escoger buenas empresas y esperar que pase el tiempo porque esto no es nada más, después se van a dar cuenta que es ruido, ruido en el camino. Que no quiere decir que no haya que escucharlo, sí hay que escucharlo, por algo hay ruido, por algo sucede, pero eso sirve también para entender un poco y especializarse, oye, realmente vamos a dar abasto con el CAPEX que estamos teniendo hoy en día, realmente estamos... digamos, como solventando esto, realmente podemos hacer esto. Y si las empresas están diciendo que sí, le están gastando y muestran el CAPEX y cómo lo están haciendo, bueno, tendrán estudiado sus números y si en algún momento hay que bajarle, le bajarán. Pero de momento lo que estamos viviendo es esto y bueno, salieron buenos números de CAPEX y han apuntado a que se va a seguir aumentando. Así que, bueno. Veo que quedó clarita la semana. Me sigo riendo con el comentario de María. Nada supera marzo 2025. Estuvo dura la semana, pero igual terminamos en verde, dice Marcelo. Un crack Marcelo. Un crack Marcelito. Bueno, pasemos entonces, chiquillos, a conversar un poquito de tasa de interés, porque la semana pasada tuvimos tasa de interés en Estados Unidos, tasa de interés en Chile, donde Kevin Barch fue bastante yo diría laxo y un poco inseguro de las cosas que se vienen para la FED de aquí en adelante, ¿ya? Había dicho que se estaba discutiendo también una posibilidad de subir las tasas para que no era una decisión real, que él no había visto decisiones erradas, no erradas, sino que decisiones contrapuestas en los comités y que eso lo tenía contento, de que necesitaban a los nuevos expertos para tomar más decisiones y que no se están fijando solamente en los datos puramente tal para tomar sus decisiones, ¿ya? Em, a mí me pareció, la verdad, una reunión muy ambigua, nada claro, la verdad. Sí hizo hincapié a lo mismo que decía Powell, vamos a estar mirando los datos para ir viendo qué decisiones tomamos, ¿ya? Eso a grandes rasgos, la verdad, no hay mucho más de lo que uno pueda tomarse de las palabras de Kevin Barch, ¿ya? Sí, lo que sí dejó entrever en este caso la declaración escrita en este caso, que no fue una decisión unánime, no fue algo que estaban todos de acuerdo, hubieron personas que realmente estaban ahí dudosas. Así que en este caso el aumento de las probabilidades para aumentar tasas en septiembre se ha mantenido de la semana pasada hasta ahora. Em, y bueno, creo que en vista y consideración de lo que hemos visto el último mes, donde no hemos visto todavía solución del conflicto de Irán y Estados Unidos, precios que también habían subido a 90, después volvieron a caer, ahora están en 80, esto también hace que la Fed se pueda resguardar en este caso y aumentar los tipos en las próximas reuniones. Ahora, no lo veo tan probable, siendo muy sincero. No sé qué tanto le queda al conflicto con Irán y Estados Unidos. Y esto, a ver, no sé nada al respecto más allá de lo que ya todos sabemos, pero pareciera ser que se le acaba el tiempo. ¿A qué voy con esto? Miren, para este mes de agosto todavía vamos a tener ciertos picos de inflación, ¿ya? Tuvimos meses, o sea, semanas, vamos aquí directamente a pasar, por ejemplo, por WTI. Miren, por ejemplo, los días 22 y 23 de julio, mil disculpas, tuvimos unos picos acá por parte del WTI en 90, ¿ya? Mil disculpas, chiquillos, espera un poquito.
Y ahora sí, disculpen. Tuvimos unos picos acá, si se dan cuenta, caímos el 3 de julio aproximadamente a 67 dólares el barril y de ahí fuimos aumentando desde lo que llegamos en julio, que eran los mínimos, yo diría, bueno, no decir mínimos del año, pero sí mínimos de la guerra, podríamos decirlo. De ahí un alza sustancial, miren, un alza de 67 a los máximos que estuvimos de un 37%. Estamos hablando, eso fue entre el 23 y 24 de julio. Días completamente hábiles y estuvimos sobre los 80 bastante tiempo hasta actualmente. Entonces, eh, los datos que vemos hoy en día, que se puedan publicar, por ejemplo, ahora en agosto, van a tener esos picos de volatilidad que tuvimos en julio. Entonces, eh, creo que esta batería de datos que vamos a ver este mes van a ser bastante pegajosos, como se conoce la palabra, como una inflación pegajosa, una inflación que no quiere bajar, por ejemplo, y es porque aún no hay certeza, o sea, aún no sabemos justamente qué es lo que, cuál va a ser la resolución del conflicto. Y esto implica que, por ejemplo, si ahora se calman las aguas y todo este mes de agosto no hay ningún problema, estamos hablando de que perfecto, vamos a tener un agosto con buenos números, todavía con batería de datos de julio, lo cual van a ser malos. Por ende, lo que se haga bien en agosto se va a publicar recién en septiembre. Septiembre que probablemente con tasas de interés, como sale acá, por ejemplo, si sigue así con tasas altas, la verdad, con datos recién viendo alguna, digamos, como alguna esperanza, alguna luz, octubre y noviembre serían como los meses ideales para que realmente esto se consolidara, ¿ya? De ahí tenemos las elecciones, probablemente va a tirar el mercado para arriba y todo el tema, pero pareciera ser que agosto es como, agosto y diría hasta como máximo septiembre, serían las últimas balas que le quedan, ¿ya? Como que de ahí no se puede pasar más el tiempo, o sea, no podemos llegar a finales de septiembre, iniciando octubre, todavía con guerra con Irán y el conflicto no solucionado. O sea, eso hablaría muy mal de Trump, llegando a una elección de medio término. Y si las acciones aún castigan eso, y el petróleo sigue alcista y no tenemos una baja de las tasas, y la inflación no baja, no es una buena narrativa para enfrentar esta elección de medio término para Trump, ¿ya? Esto es mera especulación, chicos, y esto también lo he leído de informes que han mandado por parte de Bank of America, JP Morgan. Esto no es la opinión del banco, si son opiniones de gente en específico, analistas y cosas así, pero es especulación. Nada más que eso, o sea, no hay nada concreto, chiquillos. O sea, estamos día a día viendo qué pasa, día a día viendo si se abre el techo Hormuz, si se cierra, si va a pasar algo relevante o no, y estamos en eso todos los días. Entonces, nada, muy pendiente a ello cada día, ¿ya? Ahora, volviendo al tema. En cuanto a septiembre, se espera una alza de la tasa de interés de un 64,7% de las preferencias, lo cual indicaría tasas altas en septiembre. La primera alza de tipos es de 2026 y esta es la información que tenemos hasta el día de hoy, lunes 3 de agosto del 2026. Vamos a octubre. Octubre se mantiene la tasa luego de la subida de septiembre y diciembre, que sería la última, se mantiene en el rango actual. Es decir, deberíamos ver hasta el día de hoy con la información disponible tenemos una alza de tipos en septiembre y luego mantención hasta diciembre. Es decir, la única actividad con la información hasta el día de hoy sería una alza en los tipos en septiembre. Bueno, pasando lo mismo, chiquillos, y aquí volviendo a la información anterior, esta semana tenemos entregas de resultados bastante importantes y relevantes, como por ejemplo el de hoy tuvimos Palantir, que si no me mal recuerdo iba subiendo como un 8%, WXT también, empresa relevante que en su momento está en cartera, así que si la quieren ir a ver, interesante también. BRTX, sé que varios también la tienen, así que si la pueden revisar también. Bueno, Cat, hay que estarla revisando igual, que también entregó resultados, no la revisé el día de hoy, la verdad. McDonald's tenemos por acá también. AMD, SpaceX, que va a entregar resultados el día de mañana. Anet también va a entregar. Astralab va a entregar prontamente. Kratos va a entregar el día de mañana también. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? El Lili tampoco no la tenemos. Shopify, Disney, Riot, Circle, Uber también. SanDisk, AppLovin, Mercado Libre, RWD, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, Energy en este caso, interesante. Empresa que cayó bastante, si no me equivoco, estuvo como en 10 o 9, estoy mal, o fue mucho, pero creo que cayó bastante.
Si alguien la tomó en esos precios, ideales. Yo tengo precios de entrada en 9, en 11 y en 13. Bueno, AAOI también, empresa interesante que está en cartera. RGTI no está en cartera, pero sí que varios la tienen. Y bueno, Vistra y Oclo, que esta semana también entregan el día viernes. Estamos hablando también de Take-Two Interactive, empresa que eh, tiene el GTA 6, chiquillos, ¿ya? Semana muy movida en cuanto a resultados, semana muy movida en cuanto a entregas de resultados por parte de esta empresa. Y también porque se entregan entregas de resultados de empresas que van en pro de una tesis de inversión muy clara, en este caso, como son memorias, como son refrigeración líquida, en este caso también. eh, bueno, también estos productos químicos para ir haciendo todas las uniones por parte de componentes, por ejemplo, tarjetas de memoria, memorias RAM también, todo ese empaste químico que también que se hace como empresas como AOI, también se ven bastante favorecidas, ¿ya? Bueno, también CAT, por una parte, que también vamos a presentar resultados financieros, McDonald's también, Shopify, Uber, empresas que también están en cartera, Mercado Libre, muy buena empresa, que estará revisando igual, que ha estado bastante dañada el último tiempo. Pero nada, más que nada es importante esta semana en cuanto a sus entregas de resultados porque van a dar ciertas luces de la temática de inversión, ¿ya? Probablemente grandes movimientos, probablemente movimientos bastante violentos, así que hay que tenerlo en consideración. Si usted quiere saber cuánto se va a mover su empresa, si se va a mover un 20% y le conviene quedarse o le conviene vender, bueno, se va acá abajo y acá aparece el spot gamma valor futuro, ¿ya? Te lo puedes buscar acá. También hay otra herramienta que es valor futuro de acciones, que es esta de acá abajo, pero esta es una IA, ¿ya? También usted puede buscar acá y aparece, no es no es tan precisa como en este caso el spot gamma, que el spot gamma se saca con desviación estándar. Usted coloca acá, voy a colocar todos los símbolos. Y bueno, por ejemplo, SHLS, un 23% de movimiento es lo que se espera. Empresa de energía solar que también está en cartera. Spot, por ejemplo, aquí también un 10% de movimiento se espera. CAT, por ejemplo, se espera acá aquí CAT se espera un 6% de movimiento. A las 6:30 de la mañana sale ese resultado. McDonald's también va a entregar, si se encuentra, espera un 3% de movimiento. Pfizer también un 2% acá. Bueno, y así, puede pasarse el día buscando empresas que le puedan interesar. Por ejemplo, acá, BST se espera un 6% de movimiento. Disney va a entregar también. Disney se espera un 5% de movimiento. Uber un 5%. ¿Qué más tenemos por acá? No tenemos nada relevante. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Bueno, acá, Alab, en este caso un 15% de movimiento, mucho, mucho movimiento. PG, en este caso un 19%, bastante movimiento. AMD, miren. Bueno, Open un 11%, Anet un 9%, AMD un 7% de movimiento, mucho, mucho movimiento por parte del mercado. Miren, acá está Beyond Meat, en este caso un 27% de movimiento, mucho, mucho movimiento. Y ARBE, miren, un 35% de movimiento implícito, eso es lo que se espera. Se espera bastante de esta empresa. Bueno, así se puede pasar buscando los resultados de las empresas y ver si le conviene salirse o no. En este caso, por ejemplo, SHLS tiene un 23% de movimiento, lo cual es bastante, bastante volátil esto, ¿ya? Bueno, también es súper importante estar hablando del momentum que estamos atravesando. Y en este caso, acciones de momentum que van a tener un rendimiento relevante en el tiempo, en este caso, hablando de rallies de 3 meses, por ejemplo, ir viendo cómo esto va resultando en el tiempo, se dan cuenta que siempre hay como un inicio bastante violento, bastante importante, y a medida que esto se va normalizando en el tiempo, tenemos que tener una breve corrección, que es justamente lo que podemos observar hoy en día y al parecer estamos llegando justamente al rango inferior de esta corrección e iniciando el movimiento ya quizás más acumulativo y tendencial al alza en este caso para cerrar el año, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? Que uno puede buscar estas empresas de momentum. Hay diferentes ETF, hay diferentes formas de revisar esto, pero uno puede buscar, por ejemplo, acá el ETF, el SPMO, que es el ETF de momentum del SP 500, donde se van a modificar estas compañías o se va a hacer rebalanceo cada 6 meses, es decir, 2 veces al año, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, Micron, Nvidia, Broadcom, Google, Johnson & Johnson, Advanced Micro, Alphabet en este caso. Bueno, CAT, entre otras empresas que han tenido un momentum importante, ¿ya? Evidentemente, si uno ve, por ejemplo, acá el SPMO, vamos a ver, revisarlo por acá, SPMO, se va a dar cuenta que está muy similar a cómo se puede ver esta gráfica.
esta si se dan cuenta, movimiento muy vertical, luego una breve acumulación antes de continuar al alza, que es también lo que podemos ver acá, si se dan cuenta, movimiento vertical, una breve acumulación antes de continuar al alza, ¿ya? Bueno, esta posición de momentum, esta es una gráfica, por lo general tiende a terminar bastante positivo en el año, sobre el percentil 80, en este caso sobre también un 15% de rentabilidad acumulada en el año. No sé, aquí lo relevante es, bueno, son estos meses buenos para el mercado, para empresas de Momentum, para este tipo de inversiones. Si uno va a ver acá, este es el ETF de Momentum, que se puede dar cuenta que en julio ha sido bastante negativo. Esta fue la imagen con la cual yo me confundí en su momento, porque yo no me había dado cuenta, había pensado que había supuesto en este caso que era el SP 500 y nada, era solamente el ETF de Momentum. Y acá caídas en julio hemos visto desde 2021 a la fecha, ¿ya? Agosto tiende a ser bastante mejor que lo que es julio y por ende tiende a ser quizás más alentador, ¿ya? Hemos tenido solamente un año negativo que viene siendo el año 2025, ¿ya? Y en este caso en realidad viene siendo bastante positivo, en este caso agosto de 2026, ¿ya? Tiende a ser bastante positivo. Así que quizás ahí nos ayudó bastante para iniciar mayores implicancias al alza en este caso, ¿ya? También va de la mano, como les mostraba, de la imagen, va un poquito de la mano con las empresas, así que nada, es un poquito de lo que estamos revisando y cómo podemos ir ayudándonos por parte de la estadística. Así que si usted no quiere invertir en empresas como Micron, como Nvidia, como Broadcom, como Google, de manera individual, puede hacerlo a través de estos ETF, que es lo cual nosotros compramos, yo compré en la comunidad, avisé incluso que estábamos comprando. Creo que fue bueno, por el 20 de julio aproximadamente, estamos negativos, no está positiva todavía la posición, pero tiende a rentar bastante bien. Así que si lo quiere echar una mirita por ahí, está bastante interesante. Bueno, eso en este caso, en este caso SPMO tiene que ir a buscar niveles ya más alcistas, romper la diagonal bajista en este caso, mostrar cambio de dirección justamente por acá, que es lo que no hemos visto, pero bueno, estamos a la espera de esos movimientos. Tenemos en este caso un movimiento completamente bajista, bajos más bajos que los anteriores, altos cada vez más bajos, eso es claramente un movimiento a la baja por parte de las empresas de momento, ¿ya? Bueno, cositas también que quería hablar con ustedes. Bueno, ya vamos a ir a la empresa y todo el tema. Em, sí, así es. Ese PMO rebalancea 2 veces al año, así que es buena inversión. Exactamente, María. 2 veces al año rebalancea. Bueno, quería comentarle esto con ustedes porque me pareció muy interesante. Dice el gráfico de 4 horas de Demar funciona bastante bien con sus señales de compra con el 9 y el 13. Yo les he hablado muchas veces con respecto al Demar, de cómo lo utilizamos para identificar niveles de agotamiento, que eventualmente son algunas compras o algunas ventas. Pero acá lo que me pareció interesante es que quizás en un gráfico de perdón, de un día no se ve, porque quizás hay días bastante acumulados y por ende no se ve, no se carga con tanta información. Pero si nosotros bajamos, por ejemplo, a, no sé, a 4 horas o subimos la gráfica, por ejemplo, a una semana para ver quizás temporalidades un poco mayores, podemos ver, por ejemplo, por acá en el SMH, como la semana pasada marcó en el agotamiento 2 9. Si se dan cuenta acá, un 9 en verde, acá hay un 13 grande, también tenemos acá otro 9. Entonces, interesante el agotamiento que marcó claramente en el SMH, ¿ya? También, por ejemplo, lo podemos ver acá en el SP 500, marca un 13, si bien no lo marcó acá, no marcó justamente acá, sino que marca acá en este agotamiento que vemos por aquí, también inicia una cuenta y lo cual nos muestra eventualmente que estamos haciendo un bajo más alto que el anterior. Si se dan cuenta, podemos trazar este bajo es más alto que este bajo es más alto que este y este bajo no es tan bajo como este. Entonces, iniciando un movimiento alcista. ¿Qué nos faltaba? Justamente este impulso alcista, que esperamos que se mantenga durante esta semana para ir, ¿cierto?, a nuevo máximo histórico, que sería lo ideal, ¿ya? Eso en SP 500. Si nos vamos acá, este si no me equivoco es el IEGB, que es el ETF de software, que si se dan cuenta también, marcó un 13 acá, marcó un 9 aquí, fue claramente un 13 y aquí marcó un 9 previamente. Entonces, marcaba agotamientos, marcaba ciertas compras. Acá marcó un 9 en el alza, también mostrando en este caso el agotamiento de las compras. El mercado tiende a retroceder acá, pero no retrocede tanto y en este caso no tenemos un bajo más bajo que el anterior, y entonces estamos hablando de un movimiento alcista. Un bajo más alto que el anterior nos muestra justamente el inicio de un impulso alcista. Estamos hablando de un impulso, retroceso, impulso. Aquí se ve claramente un 9, probablemente veamos algún agotamiento, que la posición vuelva a caer a niveles, no sé, de 94 por ahí puede ser, y después un movimiento mayor alcista.
¿Por qué me parece interesante mostrarles esto? Porque esto también nos está hablando, es decir, estamos viendo que sí, podemos ver muchas caídas, muchos agotamientos del precio, pero estar monitoreando esto con indicadores técnicos, con niveles en los cuales estamos esperando ciertas caídas o no, bueno, hay que estarlo observando. Porque aquí, chiquillos, no es como lo importante no es achuntarle, por ejemplo. Si yo, no, va a caer justo en 527,64 y se va a dar la vuelta, justo en ese nivel. Realmente a nadie le importa eso. O sea, realmente no es relevante hasta qué punto se dio la vuelta, ¿ya? Nunca vamos a poder entrar en ese nivel, ¿ya? No, nunca vamos a poder ser exacto para entrar en ese nivel, pero sí es importante estar evidenciando, por ejemplo, que estamos viendo agotamiento, que estamos viendo que se está dando la vuelta, que ya está dejando mechazos, que abrió con un tremendo gap, que estamos muy acorde, por ejemplo, al RSI, muy acorde también al DMARC, por ejemplo, y evidenciar eso con empresas o sectores que no tendrían por qué tener quizás un desgarro porque son malas empresas, porque el momentum es malo, sino que netamente porque es normal si subió algún 50% durante 3 meses, que caiga un 20%, un 40%, bueno, también normal, o sea, lo que rápido sube también rápido cae en este caso. Entonces, bueno, en ese sentido también es súper importante acompañarse de estos indicadores técnicos que si bien no van a confirmar nada, nos van a ayudar a estar más pendientes de que, oye, esto sí tiene un nivel técnico importante acá, por ejemplo, 527, me está mostrando agotamiento, el mercado puede comenzar a devolverse y sería ideal iniciar alguna compra en este rango, ¿ya? Ahora, esto como les digo, nos está mostrando ciertos agotamientos, no es que ahora el mercado se dé la vuelta y vaya a máximo histórico, por eso cuando uno entra en una posición, y son las posiciones que yo siempre les voy marcando, no es entrar con la casa entera, ¿ya? Es entrar de a poco, es entrar escalonado e ir construyendo la posición, ¿ya? Porque sería, por ejemplo, ideal, nosotros, por ejemplo, entráramos en el SPMO todos en 100, por ejemplo. Pero eventualmente sabemos que eso quizás no va a ocurrir en el tiempo, porque el momentum sigue siendo positivo en el tiempo, entonces probablemente no tengamos correcciones acá, a no ser que tengamos un split y cosas así, pero bueno, estamos hablando de otras cosas, ¿ya? En este caso, la caída, en este caso quizás al SPMO y promediar todos en 100, va a ser quizás un poco imposible, pero sí va a ser posible si estamos cayendo, por ejemplo, la media móvil de 200, estamos en 130, iniciamos alguna compra en 100, después el mercado se devuelve, rompe la diagonal, se va a 140, compramos otra vez y el mercado te va promediando justamente esta escalonada de compras en el precio a medida que va subiendo. Entonces, no tenemos todas las compras, por ejemplo, en 145, sino que estamos comprando también en 130, por ejemplo. Entonces no se va teniendo un gran cúmulo de acciones en un puro precio, sino que tenemos precios promedios los cuales podemos ir tanto para beneficio de nosotros porque estamos quizás entrando en un precio a la baja o también quizás perjudicial porque estamos comprando al alza. Por ejemplo, si yo entré, no sé, en 100 y después compré en 120, 130, mi precio promedio no se va a mantener bajo, sino que va a comenzar a subir. Entonces quizás ahí no es tan favorable. Pero todo depende de la posición. Por ejemplo, no sé, Nvidia si no hay, por ejemplo, acá Nvidia. Y Nvidia la semana pasada, bajo 200 era ideal comprarla. Ideal comprar Nvidia. Hemos tenido acá, si se dan cuenta, respeto en la media móvil de 190. No ha caído de ese nivel. Estamos sobre media móvil de 200 periodos, si se dan cuenta acá. Entonces, la verdad es que precios importantes habían. Eran buenos descuentos para iniciar alguna compra, sí, en 130, perdón, en 190. Idealmente bajo 200 cualquier precio era muy bueno. Entonces, bueno inicialmente iniciar posiciones acá para buscar mayores movimientos viene siendo algo interesante. Si eso se apoya, por ejemplo, con RSI, con DEMAR para ver agotamientos, que el mercado no quiere seguir cayendo, bueno, eso también te va ayudando bastante. Y si también lo vamos a ver, por ejemplo, con la nueva herramienta de inversionarios, también va a ayudar mucho ver si tiene mayor posicionamiento de compra o mayor posicionamiento de venta, ¿ya? Eso también ayuda bastante. Yo quería, bueno, si ya lo vimos, chiquillos, rentabilidades también las vimos. Bueno, pasemos a ver un poquito de lo que es dólar, lo que es oro, chiquillos, para ir culminando esta reunión. Si quieren me dejan alguna empresa que quieren que revise. Bueno, en cuanto a oro, chiquillos, vamos a ver la gráfica un poquito más grande. Oro se mantiene en el mismo rango, ya, mismo rango la semana pasada. Aquí, a ver, no, miren. Si se dan cuenta, este rango que podemos ver acá está entre los 4000 que es este mismo, entre los 4000 y los 4130 yo diría, ¿ya? ¿Por qué? Porque este rango que ustedes ven acá es el mismo rango que estuvo entre el octubre de 2025 aproximadamente, que fueron los rangos mínimos del año, ¿ya? No tuvimos mayores caídas por debajo de ese nivel y estamos haciendo exactamente lo mismo ahora. Ahora, yo marqué aquí, por ejemplo, el RSI con bastante fuerza alcista, si se dan cuenta, bajos más altos más altos, llegando ya casi a niveles de 50 el RSI, lo cual es muy importante porque está ganando momentum, está ganando impulso, ¿ya? Ahora,
Em, no voy a entrar en un movimiento alcista, hablando de una compra de corto plazo, largo plazo, mientras no rompamos los 4100, ¿ya? Para mí, estar sobre 4100 me indica que tenemos más fortaleza de ir quizás a niveles mucho más arriba, así niveles de 4300, que sería ideal para recuperar media móvil de 200 periodos, pero de momento estos niveles son un poco, digamos, para entrar por el precio, pero no para entrar, digamos, con certeza que yo me voy ahora justamente al alza, ¿ya? Eso no me está indicando nada todavía, solamente me está diciendo que el mercado se puede estar agotando. Si uno lo va a ver por acá por el DMARC, veamos si tenemos algún agotamiento. Bueno, aquí marca 13 claros, si se dan cuenta 13 claros, estamos en un gráfico diario, 13 claro aquí, 13 y 13 niveles de agotamiento claros. Vamos a dejarlo en un gráfico de 4 horas, así muestra algo con mayor certeza o claridad. Bueno, aquí 13 marcó claramente, tenemos aquí un 13 y un 9, pero si se dan cuenta, mercado muy lateralizado por acá. Ya yo recién me pondría aquí a mirar en posiciones, por ejemplo, para entrar en GLD o GDXJ, que son buenos momentos para ingresar, pero bastante volátil todavía, ¿ya? Porque a mí no me está diciendo ahora que el oro va a comenzar a subir a máximo a 4300, por ejemplo, ni nada. Para eso necesitamos que baje las tasas de interés, para eso necesitamos que baje los rendimientos de los bonos. Necesitamos que el IPC se calme para estar ya con mayores fuerzas alcistas por parte del oro. Si eso no pasa, la verdad es que no vamos a tener mayores implicancias por parte del oro. Así que mucho ojo por ahí. Eso en cuanto a lo que es posiciones de largo plazo. Si vamos a ver, por ejemplo, la tesis se mantiene intacta así. Yo las posiciones que tengo en oro no las he vendido, las mantengo, están iguales. Si usted quiere entrar, ideal, adelante, sin ningún problema, pero tenga en consideración que vamos a tener que tener un poco más de paciencia, porque las perspectivas, por lo menos, eh, tanto agosto como septiembre, podríamos decir, no son favorables todavía, no estamos todavía viento en popa para irnos al alza, ¿ya? Como les digo, necesitamos que baje los bonos del Tesoro, que baje el IPC, es decir, que se solucione el conflicto de Irán-Estados Unidos, que la Fed baje las tasas, para que los rendimientos fluyan de la renta fija a activos de renta variable, y en este caso también la gente se empieza a refugiar en cosas como el oro, que tienden a tener mayor valor que, en este caso, los bonos cuando están disminuyendo las tasas, ¿ya? Bueno, eso con Orito en largo plazo. Vamos a ver un Orito en el corto plazo. Estamos en gráfica de 15 minutos. Esto es lo que estamos viendo actualmente. Ya no voy a hacer mayores comentarios con respecto a cosas de largo plazo, pero sí en este caso en el corto plazo uno puede decir que podríamos estar recuperando niveles de 4080 aproximadamente para comenzar a mirar con buenos ojos alguna compra. De momento, mercado acumulado no cae más abajo de los 4020, si se dan cuenta acá, no cae, hay un mechazo acá, mercado no quiere ir más arriba, ¿ya? Ahora, para solamente hacer seguimiento, necesitamos estar sobre este rango para ir a niveles ya de 4080, como hablábamos, pero de momento tenemos una breve estructura alcista que la verdad no es muy fiable, ¿ya? Así que hay que estarla mirando, no creo que sea algo de fiar todavía. Pero rangos en los cuales ustedes quieran seguir, si se rompe este nivel, probablemente vayamos a niveles de máximos en 4080 y así sucesivamente hacia 4100, ¿ya? Pero esta es la panorámica que tenemos actualmente. Si recién rompemos los 4080, los 4060, que es el rango que tenemos acá, probablemente iniciar alguna compra para niveles mayores. Pero mientras tanto, no haría nada con el orito. Dólar peso chileno. Bueno, pasamos al dólar. Dólar, yo había comentado que en caso de romper 950, probablemente nos fuésemos a 980, incluso los 1000 pesos, ¿ya? Eso no fue así, la semana pasada no se rompió los 950 y iniciamos movimientos bajistas hacia niveles de 920 aproximadamente, ¿ya? Este rango entre 915 y 930 es un rango bastante volátil, donde tenemos bastante movimiento, y es un rango que 930 quizás no se va a respetar muy bien. Lo que vemos por acá es que se respeta mucho 915, mucho 940, 950, pero en este caso los 930 no son muy respetados, ¿ya? Hay mucha acumulación en el precio, mucho rango lateral acá, así que no es un nivel de fiarse. Así que probablemente, si está en 930, probablemente corra hacia 940 o corra hacia 920, pero quizás 930 no se va a quedar. En este caso estamos en 927, perdón, 924 con 80, ¿ya? Mi perspectiva en este caso, si llegamos a 915 y se rompe 915, probablemente 900. Y en el caso de mantener los 927, 930, probablemente nos vayamos a 950 nuevamente, ¿ya? En este caso son las perspectivas que estamos viendo actualmente en el mercado estadounidense también, que es un dólar más fuerte,
en este caso los bonos teniendo rentabilidades mucho mejores que de como habíamos visto, pero por lo menos en la jornada de hoy tuvimos rentabilidades negativas por parte del bono, ¿ya? ¿Por qué les menciono tanto el bono? Porque es súper importante. Si uno ve, por ejemplo, el bono a 10 años, que uno dice, oye, pero ¿por qué es tan importante los bonos? Si estamos teniendo mucha volatilidad en los mercados, la gente se refugia en activos como el oro, por ejemplo, como los bonos, ¿ya? ¿Por qué la gente prefiere los bonos antes que el oro? ¿O por qué la gente en su momento prefiere el oro antes que los bonos? Todo depende de la rentabilidad que tengamos, ¿ya? Si la tasa de interés está en alza, está bastante alta, probablemente sea más atractivo invertir en renta fija como bonos del tesoro, ya sean bonos de, no sé, hablando de depósito a plazo de 5 años, 2 años, 10 años, 30 años. Entonces, a medida que estos bonos van aumentando, probablemente la gente tiende a mover su dinero de la renta variable o incluso de activos como el oro, porque me da mayor rendimiento que tenerlo en piedra, digamos, en oro, que me está dando rentabilidad en bonos de 10 años o 30 años o de 5 años, ¿ya? En ese caso, si me da mayores rentabilidades que el mercado, prefiero meterlo en algo más seguro, pero que sí o sí voy a tener rendimiento favorable. En el caso del bono de 10 años, si se dan cuenta, ha venido subiendo bastante en lo que respecta del año 2026. Hemos tenido mucho hincapié, llegando a niveles de 4,8, que son los máximos que hemos visto en el último tiempo, ¿ya? Bueno, aquí están los 5 como hay algo, pero lo más importante acá son los 4,8. Si uno va a ver el bono a 30 años, que es este, miren acá, ya llegamos a máximos que no veíamos hace mucho tiempo. Estos máximos los vimos en octubre de 2023. Y para ir más atrás, deberíamos irnos a, miren por favor, estaba hablando por acá. 2007 fue la última vez que vimos los bonos en estos precios, ¿ya? Entonces, sí estamos viendo grandes volúmenes de ingreso por parte de, el bono a 30 años, grandes rendimientos también, y si se en cuenta estamos completamente sobrecomprados, ¿ya? ¿Deberíamos caer ahora? Bueno, ustedes saben que la RCI no me está marcando que automáticamente cada vez que yo llego a 80 o a 70 voy a caer drásticamente, solamente me está indicando que algo está pasando por acá y que probablemente el mercado siga sobrecomprado un tiempo antes de realmente agotarse y comenzar a caer drásticamente, ¿ya? Bueno, ¿por qué es importante entonces esto? Porque aumentar el rendimiento de los bonos hace que la gente fluya su dinero de la renta fija, perdón, de la renta variable a la renta fija, como son los bonos de más largo plazo. Bueno, viendo todo ya lo que fue, en este caso, contratos por diferencia, lo que es oro, lo que es un poquito de dólar peso chileno, pasamos a ver un poquito de Nasdaq, un poquito de SP 500, cómo se está comportando el mercado, qué tenemos que estar esperando para la jornada próxima, cuáles son los niveles importantes. Así que pasemos de lleno a hablar del mercado, chiquillos, ¿ya? Bueno, la semana pasada, cuando yo les mencioné también que iniciaran compras, que pudieran promediar posiciones, que construyan posiciones, que esto fue el día miércoles, jueves de la semana pasada, de verdad nosotros no sabemos cuándo el mercado va a dejar de caer, cuándo el mercado está realmente agotadísimo de caer, no se sabe, ¿ya? Con Demar podemos tener ciertas luces, ciertos manotazos de ahogado, como se dice, pero la verdad no es que nosotros tengamos una bola de cristal para... Afortunadamente, coincidió que al día siguiente, día jueves, día viernes, el mercado comenzó a subir y claro, no agarramos todo el impulso. Pero hay cosas importantes que uno tiene que darse cuenta porque a mí esta sensación, miren, es una sensación como de, oye, hay demasiado pesimismo, como pareciera que no vamos a salir del hoyo, pareciera que esto cada vez se derrumba, cada vez nos vamos más abajo. Bueno, cuando sienten que está como todo perdido, es cuando el mercado realmente se da la vuelta y tiene estos rendimientos, ¿ya? Las mayores ganancias que tú vas a tener en el mercado van a venir acompañadas de grandes pérdidas si no sabes administrar el capital, ¿ya? Y si no sabes el por qué lo hiciste, ¿ya? Estoy seguro que más de alguno ha tenido muy buenas rentabilidades y a su misma vez como ha tenido muy buenas rentabilidades, también ha perdido mucho capital después de esa gran rentabilidad, ¿ya? Eso pasa justamente porque hay emociones de por medio, porque no se está realmente guiando por un plan, sino, ni por estrategia, sino que por emociones y sentimientos, ¿ya? Entonces, probablemente momentos muy de euforia, muy locos, estamos todos ganando, estamos todos bien, estamos todos positivos, pero en momentos negativos, claro, cuando hay que realmente ver quiénes son la gente que tiene guata para aguantar esto, y comprar cuando hay miedo y comprar cuando todos te dicen que no comprís, que realmente esto se va a ir para abajo, al carajo. En esos momentos son los cuales uno confía en la tesis de inversión y inicia compras porque realmente cree en lo que está haciendo, ¿ya? Em,
Bueno, eso a grandes rasgos en este caso, ¿ya? En este caso, iniciar compras, por ejemplo, en el SP500. Nosotros venimos comprando SP500 en enero, en febrero, la última vez compramos en abril, si no me equivoco, y ahora, perdón, abril lo compramos, en marzo, y creo que mayo, junio, iniciamos la última compra. Yo me acuerdo de haber comprado el TQQQ, ya que fue un ETF apalancado del, del Nasdaq, así que me ha servido bastante hasta la fecha. Bueno, hablando de SP500 de la semana, ¿ya? Recuperación, se dan cuenta, bajos más altos que los anteriores, recuperación de esta diagonal bajista que teníamos por acá, se rompe, se recuperan medias móviles de 200 periodos, 20 periodos, 9 periodos, y se recuperan niveles importantísimos como los 7600, ¿ya? Ahora actualmente el ES, que es el futuro del SP500, está en 7647, lo cual es tremendamente bueno, importante porque estaríamos hablando de nuevos máximos históricos. Luego de haber tenido un pésimo mes y de una caída importantísima, que, que la vamos a marcar acá desde los máximos, una caída de un 3,9%, recuperándose drásticamente el SP500, lo cual es bastante, bastante bueno, ¿ya? El VIX cayendo a niveles de 15, lo cual es muy positivo también, así que pareciera ser que todo va viento en popa, ¿ya? ¿Se han dado cuenta, chiquillos? Parece monólogo esto, no sé si realmente están escuchando atentamente o lo estoy aburriendo, pero se han dado cuenta que cuando pareciera ser que está todo perdido, el mercado se da la vuelta y cuando pareciera que está todo viento en popa, todo bien, como todo con tremenda algarabía, mucha emoción, mucha euforia, y ustedes están con FOMO y comprando y cosas así, pareciera ser que el mercado se da la vuelta, ¿ya? Eso también es parte del mercado, ya es parte de cuando las cosas nadie se les espera es porque algo va a pasar, ¿ya? Y esto aplica quizás para toda la vida. Quizás les pasa más comúnmente en su vida de cotidiana que en cosas de mercado, pero quizás véanlo con el tiempo, quizás mientras más tiempo pasen en la comunidad se van dando cuenta, pero mientras menos probable sea algo, probablemente más suceda, ¿ya? Y aquí estamos hablando justamente de un movimiento que se tiene que dar vuelta y bueno, así sucesivamente, ¿ya? Eso es lo más relevante que lo que les puedo mencionar justamente eso, pero siempre estudiense un poquito el cómo se sienten en la caída, el cómo se sienten en la compra. Oye, esto, tengo que acordarme este sentimiento porque si lo siento otra vez, ya sé lo que significa, o ya sé lo que implica, o ya sé cómo tengo que calmarme, o ya sé que esto es solamente un movimiento por parte del mercado y no algo que realmente me va a acabar la cuenta o me va a terminar comiendo todos los ahorros, sino que realmente es un movimiento de mercado porque es, digamos, farándula financiera, como se le llama comúnmente, ¿ya? Eh, bueno. Nasdaq entonces también, NDX, Nasdaq recuperándose también de un gran movimiento, una gran caída del 1,7% subiendo en la jornada de hoy. La caída que tuvimos por parte del Nasdaq también fue, si se dan cuenta acá, de un 10%, gran caída, no alcanzó a ser un movimiento bajista, pero un 10% bastante importante. Y de momento se ha recuperado desde los mínimos un 5,7%, ¿ya? Si uno va a ver acá el TQQ, que es el cual yo invertí, es esto amplificado por 3 mire, un 30% de rentabilidad negativa y ahora recuperándose desde los mínimos que hemos tenido acá, casi un 20%, 18,9%, ¿ya? Entonces, movimientos bastante volátiles, ¿ya? Muy, muy, muy volátiles. Lo importante es que en la jornada de hoy, por lo menos, el movimiento estuvo acompañado del RSP, que también está en máximo, llegando, si se dan cuenta, con muchos movimientos alcistas y esto también nos muestra un poco la salud del mercado. Es importante, recuerden que el SP500 tiene diferentes ponderaciones para las empresas. Por ejemplo, eh, Nvidia pesa un 10% del SP500, ¿ya? Mientras que, no sé, CAT pesará un 1%. Entonces, que yo tenga el RSP al alza indica que todas estas empresas se pondrán igual. Por ejemplo, todas valen un 1%. Por ende, si todas suben y el RSP termina positivo, quiere decir que todas las empresas subieron. Y si todas están cayendo, evidentemente el RSP va a estar negativo. Por ende, este índice de igual ponderación que vaya en la misma dirección del SP500 nos muestra que realmente el mercado en general ha subido y no solamente empresas que tengan mayor peso, que pasa comúnmente, que muchas veces uno dice, oye, no, sube el SP500, no sé, un 1%, pero solamente están subiendo Nvidia, Meta, Amazon y Microsoft. Las demás están todas cayendo. Bueno, eso pasa porque estas empresas empujan al índice a tener que subir constantemente, ¿ya?
Bueno, mercado de los futuros abiertos, en este caso WTI subiendo un 1%, igual que el Brent. Dólar ligeramente negativo, estamos aquí en niveles de cero, teniendo breves descuentos por acá. Así que nada, me pareció interesante también mostrarles por acá. Eso pues chicos, eso. Saben que hay muchas empresas que van a entregar resultados esta semana. Por favor, revisen las carteras, revisen lo que tengan en su cartera. Yo voy a hacer varios rebalanceos esta semana también. Les voy a ir mostrando un poco de las empresas que vamos a ir agregando en cartera, algunas que van a ir saliendo. No van a ser grandes movimientos tampoco. No es que vamos a sacar todas las posiciones ni nada por el estilo, chiquillos. Sí, voy a hacerles mención. Oye, saqué esta de acá, moví esto por acá, voy a hacer estos cambios. Y ahí obviamente una lista de seguimiento que también le voy compartiendo, ¿ya? Chiquillos, este mes también vamos a tener reuniones, estamos trabajando con la comunidad, con los chiquillos para que tengamos más reuniones, por ejemplo, vamos a tener reuniones de Fibonacci, reuniones para revisar el portafolio, para que veamos nuevamente cómo organizar un portafolio, pero van a ser reuniones grupales, y también reuniones de, más que nada, acontecer geopolítico, acciones chilenas, que también van a ir surgiendo en el mes, así que... hay algunas reuniones que ya están agendadas en el calendario, que lo pueden ver en el calendario. Me parece mucho que se agendó una en la mañana que me aceptó en este caso Reinaldo. Usted lo puede ver acá en eventos, acá en eventos, chiquillos. Un segundito. Bueno, error, no está. Tengo que colocárselas, pero por ejemplo el 13 la primera reunión, después va a haber una el 20, el 27 igual va a haber otra, pero vamos a tener ya más reuniones para tener mayor contacto justamente a través de estas reuniones. Me he dado cuenta que se conectan mucho más cuando hay reuniones, me he dado cuenta también que les gusta mucho más este formato, estar quizás más en vivo, también la reunión de los martes que hago siempre le llama más la atención, entonces... que más contenido escrito. Hemos hecho ahí, en este caso, el balanceo y obviamente tienen mucho más llegada estos, más que nada videos, más que nada actualizaciones de mercado y cosas así, que una publicación que quizás que confirma tesis, y eso no quiere decir que vamos a disminuir la cantidad de cosas que vamos a estar escribiendo, igual vamos a estar escribiendo cositas, pero queremos también hacer llegar más la comunidad a ustedes, ¿ya? Queremos que también tengamos más participación, estamos moviendo mucho más eso, así que... em, sí, mira, el tema, aquí dice María, bueno, el tema son los horarios de la reunión. Siempre tenemos nosotros disponibilidad para hacer reuniones en los horarios que son en la tarde, para que ustedes también se puedan conectar. Se entiende que muchos de ustedes también tienen otros trabajos, se dedican a otras cosas, entonces los tiempos en los cuales hay que estar organizando esto son tiempos, por ejemplo, tarde-noche o un fin de semana, pero tampoco queremos meternos un fin de semana en su vida porque igual estamos toda la semana con el mercado cierra el fin de semana y son los únicos días en los cuales quizás se pueden desconectar un poco, entonces tampoco es la idea estar ahí molestándolo, ¿ya? También vamos a tener, hay dos cursos que están preparados ya, curso en este caso de creación de portafolio, que lo voy a subir también por acá, y también curso de cobertura, ¿ya? Muchas coberturas, muchos seguros para iniciar posiciones, van a ser hartas reuniones que voy a ir subiendo por acá, van a quedar todas guardadas dentro de la comunidad, ustedes saben. Y también actualizaciones de, más que nada, temas de onboarding, temas también para que ustedes entiendan un poco cómo funciona, por ejemplo, la plataforma del terminal que lo subimos recién. Estamos con varias cosillas sacando adelante, chiquillos, así que también me imagino que se ha visto dentro de la comunidad con el tema de las opciones, las plataformas que estamos lanzando, que también son desarrollo completamente propio, ¿ya? Hay que mejorarlas, sí, estamos trabajando en ello también, así que... eso pues chicos, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, está todo en orden, todo ok. ¿Alguna sugerencia? Recuerden chiquillos, abierto completamente a sugerencias, si ustedes quieren sugerir algo, algún tema, oye, ¿sabes qué, Cristian? Me gustaría que hablaran por ejemplo de opciones, me gustaría que hablaran por ejemplo de cómo abrir una cuenta en Charles Schwab, me gustaría que hablaran sobre, no sé, qué opináis de la energía nuclear en Taiwán, no sé, puras cosas que quizás, temas que quizás en los cuales no soy experto, que ustedes también pueden exponer un tema, si quieren comentarnos sobre su industria, lo que se dedican, también para mí es súper importante, ¿ya? Bueno, también mencionarles que vamos a tener más reuniones con Nicolás. Nicolás también se ofreció a tener más reuniones mensuales. Así que quiero tener en este caso como expertos, por ejemplo, en tecnología que va a ser Nico. Quiero tener expertos en acciones chilenas que va a ser Eduardo. Que se tomen reuniones en este caso con respecto a actualizaciones de ello. Evidentemente no van a ser todas las semanas porque redundante hacer reuniones todas las semanas de lo mismo, pero sí por lo menos una vez al mes, pero que tengan ya estas temáticas un poquito más, más frescas en la memoria, ¿ya?
Y eso pues chicos, más que nada hacerles ese hincapié y mencionarles un poco los cambios que estamos viendo, ¿ya? Este mes estamos de aniversario en Inversionario, así que también probablemente van a haber más ingresos, van a haber más publicidad y cosas así, así que nada, feliz de compartir nuevamente otra reunión más, otro lunes más con ustedes aquí acompañándolos. Y nada, pues chiquillos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, estamos todo en orden, todo bien. Se entendió la reunión de hoy, un poquito larga, pero necesaria, chiquillos. Han sido semanas muy movidas, así que recién estamos viendo un poquito de luz. Todo bien, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Cómo ves, Mu? Se me escapó, me dice por acá, y ahora voy con menos 16%. ¿Qué precio entraste, Alex? Todo bien, muchas gracias, Rodrigo. Excelente reunión, muchas gracias, Hans. 900 me dice Alex por acá. A ver, antes de que me vaya. Nosotros igual entramos Mu. Déjeme compartir pantalla antes que me vaya. Pero esto que preguntó acá, no quiero dejarle ahí la respuesta ahí al aire. Bueno, en días no se ve nada, bajamos a horas. RSI mostró un agotamiento acá, mira, mostró 9 y 13, interesante, mira acá, 9 y 13. Yo creo que va a ir a buscar nuevamente 700, 750 puede ser acá. Vamos a ver un poquito acá el DEX, cómo está el posicionamiento. Nos muestra aquí el posicionamiento. Bueno, aquí cambia de gama en 8.35, ¿ya? Estamos en 8.29. Sí, en 8.30, estamos aquí, estamos. Sí. Mira, si no se supera 8.35 mañana, o sí, yo creo que mañana o el miércoles, probablemente vayamos a buscar un poquito más abajo, niveles de 800 o incluso los 770 que estábamos viendo en el gráfico técnico, que está ahí en media móvil de 200 periodos. Tenemos también niveles de agotamiento en 13 y 9 que nos marca por acá, que aún nos quedaría caer, por ejemplo, y aún así nos marcamos un bajo más bajo que el anterior. Ese bajo se marcaría recién en 7.40. Entonces, eso podríamos ver que podíamos caer un poquito más. Estamos hablando de una caída, caso que caiga, de un 5% todavía que se puede hacer a 8.70 aproximadamente, que sería la media móvil de 200. Gracias por conectarse una vez más, chiquillos. Gracias por estar acá. Eso, cualquier cosa me comentan. Estamos aquí al pendiente de la comunidad, chiquillos. Y bueno, cualquier duda, consulta, estamos aquí para responder sus inquietudes, chiquillos. Que estén muy, pero muy bien, que tengan excelente semana. Gracias por todo, gracias por estar acá, gracias por escucharme. Gracias, Marcelo, gracias, Richard, Álvaro, Alex, Morales, que tengo por acá, Rodrigo, Nicolás. Muchas gracias. Que estén muy, pero muy bien y tengan una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao.